Muy bien, vamos a ver la pregunta de la semana. Para esta pregunta hay que hacer recapitulación con los niños, con los muchachos. Habíamos estado hablando acerca del pecado. ¿Recuerdas? Hablamos de idolatría, hablamos de pecado. Y la última pregunta que vimos fue, ¿dejará Dios sin castigo nuestro pecado e idolatría, nuestro pecado y desobediencia? Sí, y la respuesta clara y tajante era no. Y entonces la pregunta de esta semana es, ¿hay alguna manera de escapar del castigo y reconciliarse con Dios? ¿Hay alguna manera de escapar del castigo y reconciliarse con Dios? La respuesta completa dice sí. Para satisfacer su justicia, Dios mismo, por pura misericordia, nos reconcilia consigo mismo y nos libera del pecado y del castigo del pecado mediante un redentor. De nuevo, sí, para satisfacer su justicia, Dios mismo, por pura misericordia, nos reconcilia consigo mismo y nos libera del pecado y del castigo del pecado mediante un redentor. ¿Sí? Entonces tenemos ahí varias ideas, ¿no? Dios satisface su justicia. Y esto ya lo habíamos hablado cuando hablamos acerca de por qué Dios castiga el pecado. Si la justicia de Dios tiene que ser satisfecha y a fin de que esto suceda, Dios ha dado a su propio Hijo para satisfacer su justicia. ¿Por qué? Por pura misericordia, simplemente porque Él es bueno. Nos libra del castigo y del pecado mismo, es decir, del poder del pecado en nuestras vidas y del castigo de ese pecado, y lo hace mediante un redentor. Entonces, la idea central de esta semana es que Dios ha hecho provisión para que seamos reconciliados con Él. Dios ha hecho provisión para que seamos reconciliados con Él. Y esta es una pregunta importante porque encierra todo lo que el Evangelio está tratando de decirnos. Dios ha hecho provisión. Él mismo ha dado un redentor. Él ha hecho lo que tú y yo no podemos hacer. Y entonces hay dos cosas que queremos que los niños entiendan en esta pregunta. Una es algo que ya hemos estado construyendo. Queremos que los niños entiendan y consideren la seriedad del pecado. El pecado es tan serio, es tan grave, es tan horrible que ningún ser humano puede expiar su propio pecado. Nadie puede pagar por su propio pecado de manera completa. Creo que ya usamos este ejemplo, ¿no? El infierno existe porque la única manera en que tú puedas pagar por el pecado que has cometido es en una eternidad de sufrimiento, dolor, pena. ¿Sí? Entonces, no nos alcanza literalmente la vida para pagar por nuestro pecado porque es terrible. Y lo segundo que queremos que los niños entiendan es que hay gozo, asombro y consuelo en Cristo. Hay gozo, hay asombro y hay consuelo en Cristo. La obra de Cristo es increíble. La obra de Cristo es increíble. Lo que Dios ha hecho a través de Cristo debería de asombrarnos por completo todos los días de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando un criminal es condenado a muerte? ¿Puede el criminal hacer algo él mismo para salvarse a sí mismo? No. Un criminal condenado a muerte, la única esperanza que tiene es que alguien fuera de la cárcel logre demostrar que es inocente o pague de alguna forma por lo que él hizo. De la misma forma es imposible que tú y yo nos reconciliemos a nosotros mismos con Dios. Todas las personas estamos en una situación de muerte eterna y todos estamos en el corredor de la muerte. Las posibilidades de salvarnos no existen. Y entonces en Isaías 53, versículos 10 y 11, leemos esto. Isaías 53, versículos 10 y 11. Sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Todos los planes de Dios serán realidad por medio de sus manos. Y después de tanto sufrimiento comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión, porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos, que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios.
Y entonces muchos años antes, cientos de años antes, Isaías escribe lo que es conocido como el canto del siervo. Y este canto habla acerca de Cristo y lo que Cristo ha de venir a hacer. Y te fijas en la parte final, dice, por haber llevado sobre sí el pecado de muchos, mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. Dios siempre tuvo un plan para dar libertad y vida a aquellos que merecen condenación y muerte. Y Isaías profetiza de la muerte de Cristo, pero también profetiza de su resurrección. Cristo es el cumplimiento de la promesa que vemos en Génesis 3:16. De tu simiente le pisará la cabeza y la serpiente morderá su talón. Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Y también es la respuesta a la pregunta del pueblo en 1 Samuel 6:20. ¿Cómo puede estar delante del Señor? ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Quién puede soportar estar ahí? ¿Quién? Cristo. Y nosotros en Cristo. Y Cristo es el Rey prometido en el Salmo 2. Toda la historia de la Biblia apunta a Cristo y fluye de Cristo. Y entonces a través de esta pregunta queremos que los niños contemplen a Cristo y su obra. Y queremos que sepan que Dios no improvisó. Dios ha hecho provisión para reconciliarnos con Él mismo mediante un plan que Él había destinado desde el principio. Él nos ha amado y sabía que pecaríamos y había dispuesto de una forma de reconciliarnos con Él mismo. Sí, ahora, una buena actividad para nosotros como maestros y papás sería preguntarnos cómo le explicarías todo esto a alguien que no es creyente, a alguien que no tiene categorías bíblicas como tú y como yo, pero quiere explicarle esta idea. Dios ha hecho provisión para Él mismo. Entonces puedes hacer ese ejercicio y luego eso te va a servir de guía para explicarles a los niños, ¿sí? Tenemos que tener cuidado porque los niños están muy acostumbrados al lenguaje de Cristo, es el sacrificio hecho por nosotros, Cristo murió por nosotros. Y no queremos que en esa costumbre de llámese esas palabras se pierda lo que realmente es el sacrificio de Cristo, que es algo realmente asombroso, ¿sí? Y lo segundo que debes de intentar explicar en tus palabras antes de que se lo expliques a los niños es por qué tiene que morir Cristo. ¿Sí? ¿Por qué tiene que morir Cristo? En la iglesia, en una de las lecciones que damos al principio, hay una pregunta que dice, ¿podía Cristo haber muerto de otra forma? Es decir, ¿podía haber Cristo muerto de viejito? Haberse encarnado y luego vivir una vida medianamente normal en el sentido de su extensión de vida y luego morir en una casa en medio del pueblo donde nació, simplemente cerrando los ojos dormido. ¿Podría haber Cristo muerto así y hubiera su sacrificio, su encarnación, su vida, su justicia valido para nosotros? ¿O por qué tenía que morir en una cruz? ¿Sí? Entonces explica esto en tu mente y luego eso es lo que vas a exponer con los niños.